Bien, buenos días mis estimados. Lamentando no poder estar en persona con ustedes, pero estamos utilizando esta tecnología debido a los problemas que ha ocasionado esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? Así que vamos a continuar con lo que son los procedimientos aplicables a un cierre contable. El último tema que nos habíamos quedado era sobre lo que son las contingencias. Entonces hoy vamos a abordar, quizás a repasar esa parte, si nos quedó un poquito de duda. ¿Recuerdan el ejemplo que teníamos? Que precisamente les estoy poniendo en estos momentos la lámina para que nos vayamos guiando y no nos perdamos. Bien, aquí tenemos lo que son los ajustes por pasivos contingentes. Teníamos los ejemplos, ¿verdad? Que decíamos el ejercicio que teníamos, si se debe reflejar la contingencia en las notas de los estados financieros, ya que no se sabe con certeza si debe pagar, más bien hay probabilidad de no pagar la demanda. ¿Se recuerdan que este era el caso cuando no teníamos la certeza? Que más bien la demanda, según nos decían los abogados, la íbamos a ganar, ¿verdad? Porque no tenía fundamento. Entonces decíamos que para esos casos lo único que hacemos es reflejar en notas a los estados financieros, ¿verdad? Ahora tenemos otro ejemplo de lo que son ajustes por pasivos contingentes. Decimos, el ejercicio que tenemos dice que al cierre del ejercicio se cuenta con una demanda de 315,000 en contra de la Sociedad de los Suministros, SADCB. La demanda consiste en cumplimiento de un contrato de suministro de materiales eléctricos, lo cual no se logró cumplir porque nuestro proveedor no alcanzó a cubrir la demanda nuestra. Consultado con los abogados sobre la probabilidad de perder el caso, y ellos manifiestan que la demanda está muy bien fundamentada y que lo más probable es que se pierda el caso. Entonces, ¿qué debe hacerse ¿qué debe hacer el contador al cierre del ejercicio? En los libros de la Sociedad de Suministros S.A., porque ese es nuestro tema, ¿verdad? Con lo que el contador los ajustes que debe considerar al cierre contable, ¿verdad? ¿Se debe registrar el pasivo? ¿No se debe registrar el pasivo? ¿O qué podemos hacer? Para este caso, porque ya lo habíamos analizado, tenemos que registrar el pasivo porque la demanda sí procede, ¿verdad? Según lo que nos dicen nuestros abogados, ya que sí hubo un incumplimiento del contrato, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo a principios, de acuerdo a lo que es provisión de activos contingentes y pasivos contingentes, debemos de reflejar esa provisión, ¿verdad? Debemos reflejar ese pasivo por contingencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro punto tiene que analizar el contador? Es sobre la deducibilidad de este gasto, ¿verdad? Se recuerda que lo tocamos en clases y la ley del impuesto sobre la renta no me permite deducirme este tipo de provisiones, ¿verdad? Así que este sería un gasto no deducible a tomarlo en cuenta a la hora de conciliar mi utilidad financiera con mi utilidad fiscal, porque este gasto va a ser un gasto no deducible. Entonces, este gasto para determinar la utilidad fiscal tengo que sumárselo a la utilidad financiera, ¿verdad? Para llegar a la utilidad fiscal. Bien, seguimos con el proceso de ajustes contables. Tenemos el ajuste, que es otro de los ajustes que deben de hacerse en el cierre, ¿verdad? Ajuste por liquidación de pago a cuenta. Tenemos el ejemplo
de impuesto, un impuesto hipotético de utilidad de 55.900 y tenemos un pago a cuenta de 30.500. Entonces tenemos un impuesto a pagar de 25.400 en realidad, ¿verdad? Porque vamos a disminuir el impuesto, el pago anticipado que tenemos de cuenta. Entonces, ¿cuál será la partida? Entonces sería el impuesto por pagar cargado y disminuyendo lo que es el anticipo a cuenta, ¿verdad? Entonces automáticamente en este ejemplo que tenemos ya el impuesto por pagar no son de 55.900, no que son de 25.400, porque viene de la utilidad de 55, perdón, del impuesto que teníamos de 5.900, le restamos lo que teníamos en pago a cuenta, entonces solo nos queda el pasivo de 25.400 luego de aplicar el ajuste de pago a cuenta, y precisamente esa es la partida contable que estamos realizando, ¿verdad? Cargando lo que es el impuesto, ¿verdad? Y disminuyendo el pago a cuenta, que es una cuenta complementaria de activo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Bien, también en el cierre tenemos que tener en cuenta lo que es la provisión por reserva laboral, ¿verdad? Tenemos el ejercicio hipotético con una utilidad del ejercicio de 150.900. Le aplicamos lo que es la reserva legal, el 7% sobre la utilidad, que nos da 10.563. Ahora, en este caso, lo que hay que tener en cuenta el tipo de sociedad para ver qué porcentaje de reserva legal es la que vamos a estimar, ¿verdad? Decíamos en la clase pasada que si son sociedades de personas, el Código de Comercio me habla de un 5% que debe ser la reserva legal. Y en las sociedades de capital tiene que ser el 7% sobre la utilidad. Y en este caso estamos hablando de una sociedad de capital, por eso le estamos aplicando lo que es el 7% a la utilidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el ajuste que vamos a realizar? Obviamente lo que tenemos que hacer es cargar la utilidad del ejercicio, ¿verdad? La cargamos con el valor que hemos estimado para este caso, el hipotético, que la reserva es 10.563, entonces cargamos la utilidad y abonamos lo que es la reserva legal. ¿Por qué valor? Por el valor de 10.563, ¿verdad? Si fuera el caso de una sociedad de personas, pues no serían los 10.563, ¿verdad? No, que sería una reserva legal equivalente al 5% de la utilidad, ¿verdad? Entonces ya sería un valor menor a los 10.563, ¿verdad? Porque sería nada más el 5%. Ahora, algo que hay que tener en cuenta en el caso de la reserva es que si lo analizamos desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que todo contador tiene que ver en los cierres, ¿verdad? Si esta reserva legal va a ser deducible. Y lo que me dice la ley de renta es de que esta reserva va a ser deducible, puede ser deducible al 100%, pero también puede ser deducible de forma proporcional, porque la ley de renta me dice de que la reserva legal va a ser deducible en la proporción de los ingresos grabados que yo tengo, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir? Que si tengo el 50% de ingresos grabados e ingresos exentos, la reserva solo sería deducible por la mitad, ¿verdad? Y en el caso que estamos viendo, que tenemos una reserva de 10.563, solo sería el 50% que yo me podría deducir para efectos de gasto deducible, porque la ley es bien clara en ese aspecto. Ahora, si se diera el caso que mis ingresos todos son grabados, entonces la deducción sería el 100%, porque lo que me determina la totalidad o de forma parcial la deducibilidad de la reserva es mis ingresos grabados. Entonces va a depender de eso. Ese es en el caso de lo que es la reserva legal.
siguiendo con lo que son el proceso de ajustes contables, tenemos también lo que es el caso de la provisión de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Aquí tenemos siempre un hipotético caso, ¿verdad?, donde tenemos una utilidad del ejercicio de 150.900. Bien, ustedes saben de que a esta utilidad nosotros le vamos a aplicar la reserva del 7% sobre la utilidad, ¿verdad?, siguiendo con los datos del ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, y partiendo de que es una sociedad de capital, ¿verdad?, porque le estamos aplicando el 7% a la utilidad. Entonces, tenemos lo que es la utilidad del ejercicio de 150.900. Le restamos la reserva legal del 7%, que son 10.563. Me queda una utilidad neta después de reserva de 140.337. Le aplicamos el 30%, ¿verdad?, el 1.337 nos da 42.101.10. Este impuesto podría variar, ¿verdad?, porque en el caso cuando las sociedades, los ingresos son menores a $140.000, entonces el impuesto no es el 30%, no que es el 25%, por eso se podría variar. Ahora luego viene lo que es la aplicación del ejercicio. Siempre la provisión de impuestos también, al igual que la reserva legal, la disminuimos de la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos lo que es la utilidad del ejercicio por el valor del impuesto de 42.101.10 y hacemos la provisión de renta, ¿verdad?, por el mismo valor, por los 42.101.10. Entonces, esta también es una partida de ajuste que todo contador tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Son las partidas, ¿verdad?, los ajustes contables que en el fin de año se deben hacer, ¿verdad?, antes de generar lo que es el balance general. Ahora, ¿qué otra provisión se tiene que tener en cuenta al final de año, ¿verdad? Es la provisión por renuncia voluntaria. O sea, ¿qué es lo que me dice la ley reguladora? Precisamente me dice en el artículo 8, literalmente, dice: la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, los trabajadores permanentes, dice que de acuerdo a este artículo, los trabajadores permanentes que renuncien a su empleo a partir de los 2 años, es decir, tienen que tener 2 años de haber laborado para tener derecho a esta prestación, dice, recibirán una protección económica equivalente a 15 días de su salario básico por cada año de servicio, dice. Ahora, pero también me dice de que para efectos del cálculo de la prestación económica a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo legal vigente, correspondiente al sector al que corresponde la actividad económica del empleador. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Verdad? De que quizás para que se quede más claro es de que siempre va a ser la indemnización por cada persona que cumpla los 2 años. El valor que le va a corresponder va a ser el salario de 15 días. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Para efectos del cálculo me está poniendo un límite, ¿verdad?, que me habla de que no va a ser mayor ese salario que el salario, ningún salario podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo legal vigente. Entonces, ¿qué sucede acá? Que me da un límite hasta $600, ¿verdad? Si hablamos del sector servicio, ¿verdad?, que son $300 mensuales, ¿verdad? Entonces, la persona que gane $600 le tocaría un salario mínimo por año. Ahora, si hay una persona que gana 400, bueno, le tocarían 200 por cada año de servicio. Ahora, si hablamos de una persona que tenga arriba de los 600, 700, siempre le va a tocar un salario mínimo por año, porque me está poniendo un límite. Me dice, mire, aquí me dice al final, mire, hasta
lo más que puede llegar a ganar son $600. Entonces, si alguien gana 700, siempre el base de cálculo va a ser como que tenga un salario de $600 y equivale a 15 días de su salario, entonces le tocaría siempre $300 por año. Lo mismo para quien gane $1,000. Siempre el tope para efectos de indemnización va a ser de $300 por año, ¿verdad? Así gane 1,500, 2,000, 3,000, o sea, va a ser siempre ese límite. Entonces, si ustedes se fijan, al final es realmente bien poco, ¿verdad? Y las personas que salen más afectadas son las personas que tienen ingresos mensuales o un salario mensual arriba de los $600. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces es un poco injusta porque, ¿verdad? Quienes van a salir bastante bien son las personas que tengan salarios por lo menos hasta $600, le van a salir por lo menos realmente los 15 días de su salario, pero las personas arriba de ese valor van a salir con una indemnización anual bien mínima. Siguiendo con el proceso de ajustes contables, provisión por renuncia voluntaria. Esto es algo bien importante porque siempre siguiendo con la renuncia voluntaria, ya el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría ya resolvió sobre este punto. La resolución es 5/2016. ¿Qué fue lo que resolvió? Me dice como punto 1, dice que estos beneficios a los empleados deben reconocerse como una obligación, medida como un beneficio post-empleo. Ese es el punto 1 de la resolución del Consejo. También me dice que la provisión debe determinarse utilizando el método de unidades de crédito proyectada y en el caso de la aplicación de las NIP para pymes, alternativamente simplificando tal y como lo indica la sección 28. Aquí me está diciendo cómo lo debo de hacer. El punto 3 también me dice de la resolución del Consejo. En los estados financieros deben incluirse las políticas contables correspondientes y notas explicativas para que las revelaciones exigidas sobre este plan, según NIC 19, la sección 28 de NIC para las pymes, y también me dice también me habla en el punto 4 de que en determinado momento yo puedo hacer el uso de un especialista, ¿verdad? Me habla de un actuario, ¿verdad? ¿Para qué es este punto? Para que de alguna manera consideremos el nivel de probabilidades, ¿verdad? De que personas, pues sí, que puede ser que fallezcan, ¿verdad? Ese total de personas, hayan algunos fallecidos, entonces la provisión esta puede ser ajustada, ¿verdad? Entonces, por eso nos pide la ayuda de un especialista, de un actuario, para que pueda estimar esa probabilidad de muerte de las personas que tenemos nosotros como empleados, ¿verdad? Bien, el Consejo básicamente nos manda a que llevemos a cabo lo que es el método de la unidad de crédito proyectada, que está en la NIC 19, el párrafo 71. Dice que requiere que una entidad atribuya parte de los beneficios al periodo corriente, con el fin de determinar el costo de servicio presente, y parte a los periodos presentes y anteriores, con el fin de determinar el valor presente de las obligaciones con beneficios definidos. Dice que una entidad repartirá los beneficios entre los periodos en los que surge la obligación de pago sobre los beneficios post-empleos. Esta obligación surge a medida que los empleados prestan los servicios a cambio de beneficios post-empleo, por lo que una entidad espera pagar en periodos futuros sobre los que se informa. Las técnicas actuariales permiten a una entidad medir la obligación con la suficiente fiabilidad para
justificar el reconocimiento de un pasivo, lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, aquí ya me está hablando de tener un actuario, ¿verdad? Para esta estimación. Quizás para las empresas micro, quizás el cálculo se podría hacer de esta manera, digamos, hacer una reserva por el 100% de los empleados. Supongamos una micro que tiene 5 empleados, ¿verdad? Entonces, perfectamente podríamos hacer la provisión del 100%, porque en realidad, para que una micro, o sea, tenga los recursos para contratar a un actuario, considero que es castigar mucho económicamente a una micro, ¿verdad? Entonces, creo que un contador perfectamente podría hacer la provisión en una hoja Excel, ¿verdad? Estimando el salario de 15 días por año, por 4 o 5 empleados que tenga, ¿verdad? Y sin estimar, digamos, la parte de las probabilidades de que alguno de los empleados de alguna manera pueda fallecer, pues, y la obligación pueda ser menor, ¿verdad?, a la que se tiene. Ahora, algo que es bien importante tomar en cuenta para lo que es la provisión por renuncia voluntaria es que si yo en mis políticas he determinado una prestación cuando el empleado se va mayor a la que me dice la ley por renuncia voluntaria, mi provisión debería ser ajustada a lo que me dice la política de la sociedad, ¿verdad? Si, por ejemplo, la ley de renuncia voluntaria me dice, mire, 15 días de su salario, ¿verdad?, con un tope hasta $600, pero la política me dice, mire, yo voy a indemnizar a mis empleados pagándoles un salario mensual de su salario, independientemente de lo que gane, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un empleado que gana $1,000, pues entonces, si la política me dice que yo le voy a indemnizar por un salario mensual, entonces yo serían $1,000 que tengo que provisionar por cada año de servicio que tenga este empleado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la política ya me lo está mandando, ¿verdad? Si lo comparamos con la renuncia voluntaria, no serían $1,000, no, que serían $300 mensuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley me pone un tope de $600 para poder, para indemnizarlo, ¿verdad? Entonces sería una diferencia abismal, ¿verdad? O sea, de provisionar por este empleado anualmente $300 a provisionar $1,000 por año. Hay una diferencia de $700 que es significativa, pero demasiado, ¿verdad? Entonces, imagínense la diferencia en la provisión que surgiría si estaríamos hablando de una empresa que tiene 100 empleados y que cada empleado me genera una diferencia de provisión anual de $700, el ejemplo que estamos viendo, sería una diferencia grandísima, ¿verdad? Entonces, sí, también las normas internacionales me dicen, mire, si usted tiene una política y su política, usted dice que le va a pagar una indemnización superior comparándola con la ley nuestra, la ley de renuncia voluntaria. Entonces, la norma sí me dice, mire, usted tiene que provisionar no lo que dice la ley, no que lo que dice en su política, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos lo contrario? Que es un poco difícil, ¿verdad? Que la política dijera que fuera menor lo que voy a indemnizar conforme la ley. Esa política no procedería, porque acuérdense que en este caso prevalece la ley, ¿verdad? Entonces, habría ajuste siempre y cuando mi política dijera o hablara de una indemnización superior a la que la ley por renuncia voluntaria me dice, ¿verdad? Así sería en este caso. Ahora, ¿cuál sería lo que es la aplicación contable que haríamos, ¿verdad? Para el caso que tenemos, si se fijan, valor que ponemos de 81,000 es un valor hipotético, ¿verdad?
Entonces, obviamente va a ser un gasto por provisión por renuncia voluntaria, ¿verdad? O mi pasivo, provisión por renuncia voluntaria. Entonces, el concepto de renuncia de la provisión. Ahora, el contador al final en los cierres tiene que analizar si este gasto es deducible o no deducible, ¿verdad? Obviamente, como esta es una provisión por renuncia voluntaria, ¿verdad? La ley de renta es bien clara, literalmente, y me dice, mire, si usted, y lo que son estas provisiones, hasta que ustedes las paguen, efectivamente las paguen, van a ser deducibles de renta, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el fundamento o el espíritu de la ley en este caso? Pues que la verdad que es una provisión, ¿verdad? Y podría ser el caso de que hay personas que están consideradas en esta provisión y que de alguna manera mueran. Entonces, ese gasto al final no sería real, ¿verdad? Entonces, por ese lado es que la ley de renta dice, mire, este tipo de reservas van a ser deducibles, pero hasta que usted me las pague, ¿verdad? Mientras tanto, no, ¿verdad? Porque literalmente lo está diciendo, mire, no, una simple provisión, si no está establecida literalmente en la ley, va a ser no deducible, ¿verdad? Y en el caso de este tipo de provisión, va a ser deducible hasta que se pague, ¿verdad? Eso es de tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque si no se toma en cuenta, entonces tendríamos problemas al momento de una revisión por parte del Ministerio de Hacienda. Tendríamos que, tendríamos que modificar nuestra declaración, pagar lo que son las multas que conlleven, ¿verdad? ¿Verdad? Un tipo de interés que podría surgir, ¿verdad? Por no haber pagado oportunamente, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? O sea, es un gasto no deducible, o sea, mientras yo lo provisiono es un gasto no deducible, pero cuando yo lo pago, entonces me va a convertir en un gasto no deducible. Entonces, a final de año, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar el detalle de los pagos que hemos hecho de cada los empleados por renuncia voluntaria y todos esos pagos realizados, ¿verdad? Que ya no pasan por el gasto. ¿Por qué? Porque ya los teníamos provisionados, deben convertirse en un gasto no deducible, ¿verdad? Entonces ahí va a tener una diferencia, ¿verdad? Porque este tipo de gastos que yo pago, ya en su momento los reservé y castigué el ejercicio, ¿verdad? Y ahora lo que hago nada más es sacarlo de la provisión, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un control, ¿verdad? Anualmente sobre estos pagos que se realicen. Para el momento de realizar nuestra declaración, yo tengo que ponerlos como gastos deducibles, ¿verdad? Que no estaban considerados en el ejercicio. Ahora, hasta ahora hemos visto lo que son todos los procesos de ajustes contables que debemos tener. ¿Se recuerdan cuando hablamos de lo que era la depreciación de activo fijo, la pérdida por deterioro también del activo fijo, ¿verdad? Eh, los pasivos contingentes, ¿verdad? Son todos esos tipos de ajustes o las diferencias de inventario que tengamos, ¿verdad? Son aplicaciones contables que se tienen que realizar en el proceso de ajustes antes del cierre del ejercicio, ¿verdad? Todos esos ajustes, los ajustes a la utilidad cuando aplicamos lo que es el cálculo del impuesto, cuando aplicamos la reserva legal, todo eso son aplicaciones contables que se realizan, ¿verdad? Pero algo que es bien importante es de que sí tenemos en realidad un proceso extracontable, ¿verdad? En los cierres, ¿verdad? Donde no tocamos lo que es la contabilidad para nada, ¿verdad? No que solo es un proceso extracontable que es necesario realizar al cierre, ¿verdad? O sea,
Entonces, ¿cómo le llamamos a este proceso contable? Es la conciliación que vamos a tener entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Sencillo, ¿verdad? En realidad, como contadores tenemos claro de que una cosa es la utilidad financiera y otra cosa es la utilidad fiscal. ¿Cómo va a ser esta conciliación o qué es lo que me genera la diferencia? Bueno, la diferencia me la generan lo que son los famosos gastos no deducibles y los ingresos no grabados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo en mi utilidad financiera puedo tener gastos que en realidad no son deducibles. Como por ejemplo, podríamos poner lo que son la reserva de saneamiento de créditos, ¿verdad? Que literalmente y específicamente en el artículo 31, numeral 3, literal B me dice, dice de que la reserva de saneamiento de créditos normales y subnormales, es decir, las categorías A y B, no son deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque básicamente me está hablando de las reservas de los créditos que están con una mora, pero es una mora menor, ¿verdad? Esa mora que anda eh, entre 1 y 30 días, ¿verdad? Entonces, para esto, la ley me dice, mire, este es normativa, ¿verdad? Y en realidad estos clientes van a pagar, ¿verdad? Entonces, no tiene usted por qué deducirse ese gasto. Si nos vamos hacia atrás, de las clases anteriores que estamos viendo, se recuerdan que hablábamos también de las contingencias, ¿verdad? Que la ley también es bien clara. Las contingencias son gastos no deducibles, ¿verdad? Y discutíamos en clase precisamente sobre los pasivos contingentes, que si ya en el momento del pago, realizado el pago, tendrían que ser deducibles, pero en realidad, o sea, la ley en esa parte no me la cubre, pues en realidad no me dice, mire, si el pasivo contingente lo paga, entonces sí va a ser deducible. No, la ley no me dice nada, entonces también lo que son los gastos por pasivos contingentes sería otro ejemplo de un gasto no deducible. O sea, no lo podríamos deducir, ¿verdad? Entonces, es todo eso lo que me va generando, esos gastos no deducibles e ingresos no grabados, me va generando la diferencia, ¿verdad? Entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal, ¿verdad? Y eso me va a generar lo que son las diferencias temporarias, de acuerdo a NIPS. ¿Qué otros, qué otros ejemplos tenemos? Lo que es la proporción deducible de la reserva legal. Puede ser otra partida conciliatoria entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal. Es la proporción deducible de la reserva legal. Conforme al artículo 31, numeral 1 de la ley del impuesto sobre la renta, la reserva legal será deducible solo en la proporción correspondiente a los ingresos grabados. Okay. Ahora, esto se da cuando yo tengo del 100% de ingresos, hay una porción que son grabados y tengo una porción que son ingresos no grabados, ¿verdad? Entonces, si mis ingresos grabados son igual al total de ingresos, pues entonces la reserva legal va a ser deducible en un 100%, pero si de esos ingresos grabados yo tengo una porción no grabada, entonces obviamente mi deducción solo va a ser en proporción a la parte grabada. Podríamos poner un ejemplo, si de mi total de ingresos yo tengo, por ejemplo, mis ingresos son $100,000 o $1,000,000, hablemos, ¿verdad? Y de ese $1,000,000 yo tengo 800,000 que son grabados y 200,000 que son no grabados. Entonces, al momento de yo tener la reserva,
que aplico sobre la utilidad el 7%, si son sociedades de capital, o el 5%, si son sociedades de personas. Para el ejemplo que estamos poniendo, estaríamos hablando de 800.000 gravados